Estamos mirando este encuentro, nuestro primer encuentro de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser respecto a las bases de datos. Y antes de empezar, ¿alguien ha tenido de pronto la oportunidad de leer el material referente a este contenido? Profe, buenas noches. Ese material, ¿en qué parte está? Porque como vemos, o sea, en mi caso ya territorio no me aparece activo ni Sí. Sajona. Listo, entonces, sí, bueno, tienes toda la razón. De pronto pensé que alguien lo había de pronto descargado con anticipación, pero no hay problema. El contenido yo los uní a un grupo de Teams. No sé si ya todos han podido ingresar o si les llegó una notificación de un grupo en Teams. En este grupo, o más bien en esa plataforma de Teams, voy a colgar lo que son las actividades, el material y los videos, ¿sí? La información correspondiente, mientras nos acoplamos a la nueva plataforma que es Sayuna, ¿sí? Ahorita Sayuna, todavía estábamos en la parte de entrenamiento y conociendo de esta plataforma, ¿sí? Entonces, de momento, pues les voy a dejar el material allí, si no lo tienen aún todavía. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar con la parte de bases de datos. ¿Y alguien tiene conocimiento de qué es una base de datos? ¿Alguien tiene alguna definición, algún concepto? ¿No? Bueno. Las bases de datos es donde tenemos como la capacidad de almacenar información. Listo, vale, perfecto, correcto, sí, señor. Ay, perdón, me salté algo. Tenía que hablar primero de los acuerdos para la formación. Entonces, me disculpa, hago un paréntesis y ya retomamos con el tema. Entonces, acuerdos para la formación. Vamos a mantener los micrófonos cerrados mientras realizamos la socialización para no generar ruidos dentro de la grabación. Segundo, vamos a utilizar el chat que tenemos disponible en la plataforma de Teams para hacer las participaciones y preguntas correspondientes. Al final, de todos modos, o en el transcurso de la moderación, ustedes pueden levantar la mano, me pueden hacer alguna observación si lo creen pertinente. Bueno, como les decía, levantar la mano para pedir la palabra. Y la idea, y algo que es muy importante, la participación. Me gusta que participen. No me gusta quedarme hablando solo. Siento que me siento como loquito. Entonces, sí les agradecía que si hago una pregunta, por favor participen. ¿Listo? Para no sentirme como tan solo. Listo, ahora sí. Vuelvo al tema. Entonces, base de datos, sí, como decía el compañero, sí, esta es una muy buena definición, un buen concepto, muy básico. Y lo que él dice es eso es una base de datos. Pero entonces, ¿cuál es el alcance que tenemos en este primer encuentro? Entonces, vamos a ver cómo diseñar e identificar los conceptos. En este momento solamente vamos a ver conceptos. ¿De qué? De bases de datos relacionales. Leonardo. Perdón, discúlpenme, creo que alguien está tratando de ingresar. Sí. Los compañeros más se nos unen. Listo. Entonces, como les decía, entonces vamos a ver en esta primera parte cómo diseñar y identificar, me enredé, perdón, identificar los conceptos de bases de datos relacionales. Esto es muy importante, la parte de bases de datos relacionales, su estructura, cómo está conformado, qué tipos de datos podemos emplear, cómo podemos parametrizar esta parte, y finalmente cómo hacemos un modelado. ¿Listo? Bien. Entonces, sí, estamos todos, sí. Bien, entonces, vamos con la definición de bases de datos, como nos decía el compañero. Aquí tenemos un concepto, una definición que dice que es una base de datos, es una recopilación, una agrupación de datos, pero esos datos están no solamente agrupados, sino almacenados. Y obviamente, como nuestro alcance tecnológico, pues están almacenados de una manera electrónica.
¿Qué puede contener una base de datos? Que nos dice que una base de datos puede incluir casi cualquier tipo de datos. Pueden ser texto en forma de palabras, pueden ser números, imágenes, videos, archivos que son documentos. ¿Listo? En la parte de la derecha de la presentación tenemos algunos logos, algunos nombres de algunas bases de datos, de algunos motores de bases de datos. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos algunos muy conocidos como MySQL, es muy conocido. Postgres, el SQL Server, bases de datos en Oracle, MongoDB o MariaDB, son algunos de los motores de bases de datos que nos permiten administrar las bases de datos. Entonces, los datos requieren ser preservados, guardados, almacenados contra el tiempo y el deterioro. No se pueden deteriorar esta información. Si yo ingresé el nombre Sergio en algún momento, ese nombre Sergio debe prevalecer por la historia hasta que se modifique. ¿Listo? Entonces, para poder acudir a esta información posteriormente, se requiere de un software que permita la administración de estos datos, de toda esta información. Entonces, estos programas que permiten esta administración sirven de interfaz para que los usuarios puedan administrar su estructura, cómo está organizado, cómo se optimiza toda la información. Como les mencionaba, estos son algunos programas que nos permiten, estos son algunos programas que nos permiten realizar esa administración. ¿Listo? En la parte izquierda tenemos una tablita. Esto es una tablita, puede ser tipo Excel, una tablita en Word, en donde tiene una serie de información. Y esto es una base de datos. Pequeña, sí, es pequeñita. Tiene unos cuantos registros. Tenemos a nombres como Sergio, Carmen, Angie, Paola, Carolina, Gustavo, ¿sí? Y tenemos unas columnas, ¿cierto? Recordemos que las filas son de forma horizontal. Y columnas tenemos títulos como códigos, nombre, edad, teléfono, tipo de documento y número, tipo de documento y número de documento. Esto es una base de datos. Esta tablita tan elemental y tan sencilla, esto ya es una base de datos. Pero como ya entramos con software especializado, software destinado a administrar esta información, necesitamos aclarar algunas definiciones, algunos conceptos. Entonces, conceptos como ¿qué? Definiciones. Dentro de definición tenemos algo que se llama relación. En bases de datos hablamos de relaciones. ¿Pero qué es una relación? Una relación es una tabla bidimensional. ¿Para qué sí funciona? Para representar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Casi que la primera palabra, la definición está en la primera palabra. Una tabla, tal cual como está acá. Esta que tenemos acá. Esta de color verde. Esto es una relación, una tabla. ¿Listo? Ya tenemos el primer concepto. Relación. Siguiente concepto. Tuplas. ¿Qué es una tupla? Una tupla. Y también viene en la misma primera palabra, ya nos da todo el concepto que necesitamos. Una tupla es una fila. ¿Listo? Pero es una fila que tiene una relación de valores con atributos. ¿Listo? Y representa un único objeto de datos. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir todo eso, profe? No hay problema. Simplemente lo que les digo. Tupla es una fila. Volviendo a nuestro ejemplo de la tabla. En nuestra tabla, ¿qué es una tupla? Esta fila, esta que estoy señalando. No sé si alcanzan a ver mi mouse, me confirman si no. Entonces, donde tenemos la primera fila de datos, dice que es 3498, nombre Sergio, edad 13, teléfono 210, tipo de documento, tarjeta de identidad y número de documento 77160, ¿Listo? Esta primera fila que tiene datos es una tupla. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hablo de tuplas, estoy ya relación que es una fila. Que si les hablo de una relación, ya saben que es una tabla. ¿Listo? Bien. Siguiente concepto. Atributos. Bueno, perdón, paréntesis. Les quería comentar cómo es la forma de trabajar y cómo hago generalmente estos tipos de encuentros. Generalmente yo hago esto, una presentación, algo muy resumido del material o información adicional del material y luego vamos a lo que es trabajar. Trabajar es que si tenemos algo de código, pues entonces empezamos a utilizar herramientas para digitar código. Generalmente yo utilizo Visual Studio Code
O en este caso que estamos hablando de bases de datos, voy a utilizar programas como por ejemplo el SQL o MySQL Workbench. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, no todo es teoría, pero desafortunadamente esta primera parte sí tenemos que mirar la parte de teoría para mirar conceptos y definiciones, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar ya en forma. ¿Listo? Entonces, no se me vayan a aburrir, no se me van a estresar, pero esta primera parte es así, desafortunadamente. ¿Listo? Listo. Cierro paréntesis. Continúo. Atributos. Entonces, ¿qué es un atributo? Igual, mire, ya la primera palabra nos dice todo. Es una columna. Un atributo es una columna de una relación y describe las características particulares de cada campo. Entonces, ya tenemos tres conceptos: relación, tuplas y atributos. Igual, nos devolvemos a nuestra base de datos. Columnas, recuerden que las columnas son de manera vertical. Columna de código, columna de nombre, columna de edad completa, columna de teléfono completa, columna de tipo de documento y columna de número de documento. ¿Listo? Entonces, esas serían nuestras columnas. Las filas son de manera horizontal y todo, la tabla, se conoce como una relación, ¿no? Bien. Entonces, esos eran los atributos, columnas. Esquemas. ¿Qué es un esquema? Ahí nos dice, un esquema es la forma de representar una relación de atributos. ¿Cómo así? Ya miramos un ejemplo más claro. Con imágenes lo podemos entender mucho más fácil. Claves. Uy, esto sí, este clave sí es bastante importante en bases de datos. Lo vamos a ver bastante. Entonces, una clave es un campo. Ya miramos qué es el concepto de campo. Este campo tiene un valor único para cada registro. Una clave es algo único. Recordemos que el registro es, bueno, aquí no hemos hablado de registro, pero un registro es una misma fila, una tupla. Entonces, una clave es un valor único para cada tupla. ¿Cómo así? Entonces, un valor único es, por ejemplo, el documento de identidad. El documento de identidad es un número único. Nadie más puede tener mi número de documento de identidad. Entonces, esto sería una clave. Esto a manera de personas. Si fueran tipo objetos, por ejemplo, si estamos hablando de productos, entonces un producto puede tener una referencia. Entonces, esta referencia es un número, un código, una asignación única, una clave. ¿Listo? Y aquí viene también algo muy importante, que es la clave primaria. Más adelante vamos a mirar bien el concepto de primaria. Aquí nos da una pequeña definición, que es un identificador único de una tupla. Muy parecido a la anterior, una clave. Tenemos cardinalidad. Es el número de tuplas. Uy, ¿qué es esto del número de tuplas? Pues si afianzamos conceptos, sabemos que tuplas es ¿qué? Es una fila. Entonces, cuando hablamos de cardinalidad, nos está hablando de número de filas. Eso es para que vayamos haciendo una relación y vayamos bosquejando estas definiciones, las vayamos asimilando. Pero tenemos que aprender la terminología. Siguiente concepto, grado. El grado es el número de atributos. Recordemos que es un atributo, una columna, ¿no? Entonces, si estamos hablando de grados, estamos hablando del número de columnas. Siguiente definición, dominio. Entonces, dominio es una colección de valores, nos dice aquí, de los cuales el atributo obtiene su atributo. Algo enredado este concepto, pero ya lo miramos más adelante en un ejemplo para que lo puedan asimilar un poco mejor. Entonces, estas son las definiciones, son algunas de las definiciones más usadas en la parte de diseños de bases de datos. ¿Listo? Igual, este material que les estoy compartiendo, yo también lo subo en la plataforma de Teams para que ustedes también puedan hacer una retroalimentación si necesitan el material, y el video también va a quedar colgado allí si también necesitan devolverse algún punto en especial, alguna explicación. Listo, continuamos. Aquí ya vemos de las definiciones las relaciones. ¿Cómo así? O sea, lo que mirábamos ahorita, una definición más, un poco más aterrizada, más cercana hacia nosotros, que es una relación, dijimos que era una tabla. Y si hablamos de archivo, ¿qué viene siendo una tabla? Precisamente esto, un archivo. Una tupla viene siendo una relación en fila. Si hablamos de tablas, estamos hablando que una tupla es una fila. Si estamos hablando de archivo, una tupla es un registro. Un atributo
Se puede conocer como una columna o como un campo. Un grado, ya dijimos que era el número de columnas o número de campos en archivos. Y la cardinalidad también la habíamos definido que era el número de filas y en archivos se conoce como número de registros. ¿Listo? Eso es para que más o menos vayan haciendo una relación. Listo. Aquí tenemos una tablita en donde nos expresan, donde nos muestran los conceptos que vimos ahorita, las definiciones. Entonces, habíamos dicho que los atributos son ¿qué? Las columnas, ¿cierto? Las tuplas es cada registro. Cada esta parte donde está Alberto Gómez, Luisa Jordán, Cristian Muñoz, Josefina Carvajal, Marco Ramírez. Cada una de estas es una tupla. Cada registro, cada fila, cada registro. ¿Listo? El grado, ¿qué es el grado? Pues el grado es toda la tabla. Toda esta tabla con todo títulos y contenido, esto es el grado. Y la cardinalidad es el número de tuplas. ¿Cuántas tuplas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto tiene una cardinalidad de 5. ¿Listo? Entonces ahí seguimos afianzando conceptos. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Vamos bien? Oh, por Dios, no me dejen hablando solo, por favor. Profe, vamos bien, vamos bien. Listo, Profe, yo excelente, quería excelente. hacerte una pregunta, hablando de las tuplas, ¿cuál es la diferencia entre las tuplas y las listas? Entre las tuplas y las listas, bueno, habíamos hablado que una tupla, digamos que tupla es una fila, ¿sí? Un registro, una línea de texto donde viene toda la información, por ejemplo, puede ser de una sola persona. Eso es una tupla, ¿sí? Las listas no se utilizan tanto en las bases de datos, ¿sí? Pero entonces una lista lo podríamos asemejar como a varias tablas, ¿sí? Eso sería más o menos como una relación de listas y tuplas. Pero en sí, lista no es un concepto que se utiliza mucho en bases de datos. Vale, profe, gracias. De pronto a veces nos tendimos a confundir entre cardinalidad y tuplas, porque pensamos que es lo mismo, pero no, tuplas es una sola. Y la cardinalidad nos dice cuántas filas hay, ¿sí? Es de cuántos. Bien, entonces, continuamos. Entonces, ahora vamos con los tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto de tipo de datos? ¿Qué pasa con esto? Antes de avanzar, voy a hacer un paréntesis acá. Voy a abrir un Excel y vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que estábamos hablando. Dijimos que podemos utilizar la tablita del inicio, que era de color verdecito, ¿cierto? Habíamos dicho que eso era una base de datos. ¿Y sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer una tablita en Excel, por ejemplo, estamos haciendo una encuesta y necesitamos información de las personas. Entonces, lo primero que nosotros le podemos decir es, venga, regáleme su número de documento, ¿cuál es su cédula? ¿Cierto? Bueno, antes que de ¿qué tipo de documento tiene? ¿Qué tipo de documento? ¿Cierto? Entonces, ahí me dirás, bueno, si es mayor de edad, por lo general debe tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Bueno, serían como las dos opciones. Imposible que le hagamos una encuesta a un niño que nos diga el registro civil o no va a pasar, ¿cierto que no? Entonces, bueno, tenemos tipo de documento. Aparte del tipo de documento, necesitamos el número. ¿Cuál es el número del documento? Número de documento, número de identificación. Es lo mismo. ¿Qué necesitamos aparte? El nombre. De pronto queremos separar la parte del nombre y el apellido. Y ahí las columnas o el contenido y los atributos van a depender de lo que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos haciendo una encuesta, entonces necesitamos el número de documento, nombre de la persona, de pronto, a ver, ¿qué más? Digamos que vamos a hacer una encuesta sobre el uso del sistema de transporte público. Entonces, queremos saber, una de las preguntas puede ser, ¿utiliza el sistema de transporte público? Eso es un dato o un atributo muy específico y muy interesante que vamos a tocar ahorita más adelante, ya les digo por qué. Entonces vamos a omitirlo de momento, sí, perdón, lo metí yo y ahorita ya lo saco.
¿Qué otro documento le puedo pedir? No, pues también la dirección, ¿cierto? Podemos pedirle también, no sé, algún comentario de lo que le estamos preguntando. Y uno último, la edad, listo, ya, con estos datos tenemos. Entonces, así para que se puedan ver los títulos. Listo. Cuando hacemos una tabla, hacemos nosotros esto, ¿cierto? Empezamos con los atributos, con los títulos. Pero entonces también le definimos a esta tabla, voy a hacerla aquí para que la vean mejor. Los botecitos rápidos. Listo, ya. Ya tengo mi tabla, tengo los títulos o atributos, ¿cierto? Y, pero antes de colocar la información, también es recomendable que nosotros le coloquemos, bueno, tipo de documento, ¿qué tipo de información colocamos acá? Estamos hablando de tipo de documento, podemos colocar opciones, como les decía, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, o documento de extranjería también, o pasaporte. Entonces, esto sería, ¿qué tipo de datos? Sería tipo texto, eso es texto, ¿no? Entonces, nosotros decimos que estas celdas, todas estas celdas de tipo documento, dele la opción de que esto es texto. Entonces, puedo venir por acá, digo, no, venga, esta información que va ahí es texto. Ya, le dije que toda esta información, eso sea texto. Listo. El número de documento, ahí ya me está diciendo, número de documento, pues tiene que tener el formato de número. Vengo también por acá y le digo que esto es un número. Listo. Siguiente columna, nombre. Igual, selecciono. Acá perdón. Nombre, nuevamente selecciono. Le digo que eso va a ser también tipo texto. Apellido, también exactamente lo mismo. Selecciono toda la columna. Le digo que esto va a ser texto. Dirección y comentario, ¿qué sería? Texto también, ¿no? En Excel, ¿qué puedo hacer? Ah, no, profe, pues esto porque no seleccionó todo, ¿cierto? Sí, claro, se puede. En Excel lo podemos hacer. Seleccionamos, le decimos que todo eso que yo seleccioné, eso va a ser texto. ¿Y la edad qué sería? Texto también. Número. Número, ¿cierto? Pero entero. Listo, perfecto. Ya van sabiendo por dónde voy. Sí, listo. Número. Listo, ya construí mi tablita. Ya lo otro que me queda es empezar a ingresar la información. Entonces dije que tipo de documento, yo puedo decir que es cédula. Cédula. Número de documento, bueno, número X. ¿Sí? Bueno, aquí apareció algo interesante. Nombre. Coloquemos Carolina. Apellido. Garzón. Dirección, bueno, calle, bla, 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 bla. Vamos a omitirlo, esa parte no nos interesa. Y comentario también, texto. Y la edad, pues dijimos que era un número, entonces vamos a decir que Carolina tiene 25 años. Listo. Uy, hay un micrófono abierto. Les recomiendo, por favor, si pueden dejar el micrófono cerrado. Gracias. Entonces, aquí hay dos detalles interesantes que aparecieron. De estos detalles, Fabián, ¿se te queda el micrófono abierto? Gracias, Fabián. Vamos a nuestro Excel. Fabián. Entonces, volvemos. En nuestra tablita, entonces, hay dos cositas interesantes ver acá. Nos apareció en Excel que, por ejemplo, tenemos número de documento y me apareció coma 00. Me aparecieron decimales. ¿Listo? Y en la edad hay algo a tener en cuenta, que si yo le digo que esta columna es tipo numérico, yo no le puedo meter texto. Yo no le puedo meter la palabra años, porque eso es texto, un número. Y yo le dije que esa columna era número. Entonces hay que respetar el contenido. En Excel yo lo puedo hacer, sí, claro, yo lo acabo de hacer, no hay ningún inconveniente. Pero cuando estamos haciendo bases de datos, esto se tiene que sí respetar. Las bases de datos me obligan, aquí solamente puedo ingresar
números. ¿Listo? Solamente puedo ingresarlo. Entonces, así construimos nosotros una tabla en Excel. Lo mismo pasa cuando estamos construyendo una tabla en X motor de bases de datos. Entonces, él me dice que, bueno, los tipos de datos numéricos de tipo número son estos que tenemos acá. Pues donde me dice que el nombre, así como yo le decía que era número, texto, pues resulta que en la parte de numéricos hay muchas opciones. Hay este famoso TinyInt que me permite un número desde menos 128 hasta 127. O sea, puedo colocar números negativos, el menor que puede ser es menos 128, y números positivos hasta el número 127. ¿Cuántos números puedo colocar o utilizar en total? 255 números. Pero ¿por qué me sirve esto? ¿Por qué tan complicado este tema? Mire, tengo tiny int, small int, medium int, big int, float, double, decimal, y cada uno tiene un atributo, ¿sí? Entonces, el small me permite hasta 65.535 números entre negativos y positivos. Pero entonces nosotros podemos llegar a pensar, venga, esto está como enredado porque cada uno tiene un número y hasta raro. Mire estos números, por ejemplo, que vienen acá, begin, este float tiene una E por acá y un más. ¿Por qué es tan complicado este tema y por qué no simplemente dejarlo como en Excel? Número. Resulta que cuando nosotros estamos diseñando bases de datos, la idea es que para que cuando nosotros consultamos una base de datos o consultamos la información, la idea es que sea ágil. La consulta de la información sea ágil, sea rápida, sea oportuna, que la base de datos no se demore en cargar. Profe, A veces, discúlpame, se escucha muy interrumpido con el micrófono de Fabián Rosero abierto. Compañero Fabián, por favor, nos colaboras con tu micrófono. ya lo mandé a silenciar. Gracias, Ana, te agradezco. Listo. Entonces, les decía, a veces es muy tedioso, muy complicado. Cuando se utiliza una base de datos, se está consultando algo, alguna información, y esta se demora procesando, se demora pensando. ¿Por qué? Porque los datos tienen que ir ajustados, tiene que ir muy bien parametrizada la base de datos para que ésta tenga un buen desempeño. Por eso tenemos tanta cantidad de formatos o de tipos de datos que podemos establecer para números. ¿Listo? De momento ahí les dejo la tablita para que más adelante ustedes le puedan echar un vistazo y vamos a trabajarla. Entonces, si yo les digo, venga, vamos a colocar tal atributo con tipo medium int, ustedes ya saben hasta qué número les puedo colocar. Podemos ingresar hasta este número. Si yo le ingreso el número, por ejemplo, el número 9 millones, pues este resulta que ese número es 8.388.000. 9 millones está por encima de este valor. Eso quiere decir que me va a arrojar un error, no me lo va a permitir, porque el número es muy grande. ¿Listo? Más adelante en el trabajo, cuando ya estemos haciendo las bases de datos, se van a dar cuenta a qué me refiero con este tipo de información. Así como yo tengo para tipo numérico, tipos de datos para números, también existen tipos de datos para el texto, entre cuales tenemos char, varchar, tinytext, block o text. Cualquiera de los dos no quiere decir que sea block y text, no, es block o text, lo mismo aquí. Tinytext o tinyblock. Y aquí tengo otros ejemplos como medium o long block. ¿Listo? Y aquí nos dice cuál es la longitud. Lo estamos limitando, hay que limitar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a colocar de nuestra tablita de Excel, por ejemplo, el nombre. ¿Sí? En el nombre, yo puedo decirle, no sobrepase, no coloque un texto, no vaya a colocar un párrafo. Estamos haciendo un formulario y alguien, no sé, de chistoso o mal dedo, cogió y estaba copiando un texto de, no sé, 3 hojas de contenido y por error cogió en la celda y lo pegó. Era texto, sí, claro, pero como no lo limitamos, colocó un texto exageradamente grande para un campo que solamente lleva 15 caracteres, 20 a lo mucho, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia también de limitarlo. Entonces, si decimos que es un nombre, nosotros pues utilizamos char. Pero fíjense que char tiene entre paréntesis una n. Esta n me indica cuántos caracteres le puedo permitir.
Entonces dijimos, no, el nombre no puede exceder más de 20 caracteres. Entonces nosotros colocamos char y entre paréntesis el número 20. Eso más adelante lo vamos a ver, para que más o menos vayan entendiendo cómo funciona esta parte. ¿Listo? Eso sería tipos de datos para texto. Hay de números, texto, y también tenemos para fecha. Lo mismo. Podemos utilizar el tipo fecha, datetime, perdón, o solamente time. Ahí nos dice simplemente si queremos el formato de esta manera, como tipo fecha, como año, mes, día, o datetime, como año, mes, día, horas, minutos y segundos, o simplemente time, solamente me va a traer la hora. 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. ¿Listo? Esto le estoy haciendo un brochazo porque, como les comento, la idea es que vayan entendiendo más o menos el concepto. Cuando ya los vayamos trabajando, ustedes ya se pueden remitir a estas tablas y entender de qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. Igual, Profe, cuando qué suban pena, ¿me puedes material, mostrar la anterior de nuevo, claro por que sí, favor? Muchas gracias. claro, no te preocupes. Entonces les decía, les voy a subir el material a la plataforma Team para que ustedes los puedan descargar y ya viendo una vez habiendo visto esta sesión, van a entender y se les va a facilitar un poco más de qué es lo que aparece allí en la plataforma o lo que aparece el contenido del material. ¿Sí? Es importante, perdón, estoy haciendo paréntesis, importante que ustedes continúen. Sé que de pronto la transición de cambio de plataforma va a ser un poco traumático, pero por eso estamos buscando herramientas alternas como esta de Teams. ¿Listo? Para que no dejemos estos espacios, estos huecos de que, no, la plataforma está nueva, no la conozco, mientras la conozco pueden pasar, no sé, estoy hablando cosas, de pronto puede que me equivoque, puede pasar 2, 3 semanas. ¿Qué vamos a hacer 2, 3 semanas sin clase? Pues no, para eso tenemos la plataforma de Teams y de momento vamos haciendo un paralelo. ¿Sí? Mientras también todos aprendemos a manejar la plataforma, pues vamos utilizando esta herramienta de Teams. Listo. Continúo. Esos son algunos tipos, ¿no? Estoy inclusive cuando entremos, por ejemplo, a MySQL Workbench, que es el software que vamos a trabajar, se van a dar cuenta que hay muchos más, pero digamos que son como los más principales o los más relevantes, los más usados. ¿Listo? Continúo. Bueno, están los tipos fecha. Y algo muy importante, ya vimos los tipos de datos, ahora miramos la definición de columnas. Voy a hacer un paréntesis aquí, una pausa, y voy a mostrarles algo adicional. Vamos a cerrar aquí la presentación un momento. Perdón. Entonces, ¿dónde podemos aplicar? ¿Dónde podemos ver todo esto que les estoy explicando? Como les decía, vamos a trabajar un programita que se llama MySQL o MySQL Workbench. Este es el software, no sé si han tenido la oportunidad de verlo o lo conocen. Este es el software que vamos a trabajar. ¿Listo? Voy a dar una explicación rapidita de cómo podemos instalar este aplicativo, si les parece, o lo omitimos. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Lo omito? ¿Ya lo conocen? O hago una explicación rápida. Es el que vamos a trabajar en estas sesiones. Si les puede explicar, muchas gracias. Listo, vale, perfecto, no hay problema. Entonces, porque es que lo que les comentaba, de nada sirve tanta teoría que les estoy dando y cuando vayamos a ir al programa, venga, ¿cómo es que era? ¿Qué era un atributo? ¿Qué era una dupla? Uy, no, me perdí. Entonces, si lo pueden ir mirando y ir cacharreando de pronto, sería fabulantástico. Entonces, vamos a nuestro browser y simplemente lo que hacemos es buscar el aplicativo. Tenemos que ir a MySQL Workbench. Inclusive aquí ya me dice Workbench. Le doy allí y casi que siempre el primer link es el que me lleva a la plataforma. Inclusive, aquí ya me da la opción de download, pero vamos a hacer el camino largo. Vamos a abrir primero la página de MySQL. Entonces aquí tenemos la plataforma de MySQL y simplemente aquí nos aparece una notificación de las famosas cookies. Ustedes pueden aceptarlas o rechazarlas o pueden cambiar las preferencias. Esto solamente lo tienen la mayoría de las páginas web, que es el uso de las cookies. En este caso yo le voy a decir que rechazar, si me deja. No me dejó, sí, se me dejó. Listo. Y aquí simplemente pues me remito
hay dos opciones. Puedo ir a la sección de Download o simplemente vengo aquí, que en toda la parte del inicio me dice. Entonces, Download Now. Desafortunadamente, pronto para muchos, a veces el inglés no nos, me incluyo, no nos, se nos facilita, pero pues es necesario. Igual este inglés que se maneja acá es un inglés técnico, o sea, no es un inglés conversacional, es un inglés muy, muy elemental. Vamos a la parte o la sección de Download. Y simplemente, dependiendo del sistema operativo que estemos manejando, pues nosotros seleccionamos. Si estamos manejando algo sobre Microsoft Windows, sobre Linux o sobre versiones como Red Hat, que también es de Linux, Fedora, que también es, perdón, basado en Linux, o si tenemos un equipo iOS como Mac, podemos seleccionar la opción que se nos acomode a nuestra necesidad. Creería que por lo general la mayoría tenemos Windows, ¿cierto? Entonces simplemente seleccionamos la plataforma de Windows y en la parte de abajo me muestra para la descarga. Entonces está la opción de Windows en la arquitectura de 86, que es de 32 o 64 bits. Dicho de otra forma, descargan ese. Simplemente descargamos. Bueno, le damos la opción de descargar, pero no lo descarga automáticamente. Aquí nos dice, venga, ya que está por este lado, loguéese, inscríbase en mi página. Nosotros le podemos decir, ustedes pueden hacer la parte de logueo, si quieren, ¿sí? Signing up. Desde acá se empiezan a loguear, o sea, llenan un formulario, se registran, esto es gratuito, esto no les va a cobrar, simplemente se registran y luego pueden iniciar sesión en login. O simplemente, si usted dice, no, sabe, me interesa, pero no en el momento, le digo, no thanks, just start my download. Y simplemente, al hacer un clic en esta sección de abajo, ella me va a permitir guardar. ¿En dónde? Generalmente yo guardo todo en descargas. Entonces, lo dejo ahí y le doy guardar. Bueno, yo ya lo había tenido descargado, pues me dice que ya existe. ¿Desea reemplazarlo? No. Entonces, simplemente es eso. Ya lo tendría descargado. ¿Qué procede después de esto? Entonces, lo que continúa... Acá hay botón equivocado. Lo que continúa es instalarlo, ¿no? No me dejó. Me tocó al antiguito. Entonces, simplemente voy a mi sección de descargas, busco el aplicativo que descargué, que es este MySQL Workbench, y simplemente lo ejecuto. Lo fácil de la instalación de aplicativos, si ustedes han dado cuenta, de Windows, es que casi todo es siguiente, siguiente, siguiente. Casi todo se instala de la misma manera. Y aquí es igual. Simplemente le digo, siguiente. ¿Qué quiero hacer? Bueno, en esta sección a mí me parece si lo quiero modificar, reparar o remover, porque ya lo tengo instalado. Pero ustedes le deben de pedir la opción de instalar. Simplemente. Ya le digo instalar, vamos a decirle cómo modificar. Y me dice, venga, ¿qué quiere instalarle? Quiere instalarle MySQL Workbench Core y Shortcut, son como accesos a programas. Le decimos que sí, instale todo, dejámoslo así como está, por default. Y simplemente instalar. Y él ya corre la instalación. Eso es algo muy sencillo. El programa tampoco es muy pesado. Mire, este no se demoró casi nada. Finish. Este pesa 43 megas. Es un programa muy sencillito, muy elemental. ¿Listo? Profe, ¿cuál Y es ya la tenemos... diferencia? Perdón, profe, ¿cuál es la Sí. diferencia con el SQL Server 2019? Eso Con ya el es SQL. otro aplicativo. Sí, bueno, ahí son dos preguntas en una. Sí, en este caso estamos viendo, pero no hay problema. Para eso estamos. No En es que este yo tengo caso, instalado ese que te digo. ok. Mm, bueno, vamos a hacer un paréntesis, les voy a explicar esa parte. Listo. Entonces aquí tenemos, como les decía, MySQL Workbench. Ojo, esto es MySQL Workbench. Lo que la compañera nos dice es el famoso SQL, solo SQL. ¿Cierto? Creo que es el que tú me dices. Sí, Listo, pues la versión por que acá. tengo es la 2019. Listo, vale, perfecto. Ya te digo, y es una excelente pregunta. Algo avanzada para hacer el primer día, pero no hay problema. Buena pregunta. Entonces aquí tenemos el SQL. Uy, esto se parece. Venga, ¿cómo así? Este se llama MySQL y este solamente se llama SQL. Listo. Entonces, vamos a partir también de otra ventanita por acá que se llama SQL.
A ver si me aparece por acá. No, no, esto es Workbench. Ah, este sí es solito. No me manda también a... Perdón, es que estoy mirando, buscando una opción por acá. Es que este viene embebido. Listo, no hay problema. Listo, entonces tenemos estas tres opciones. Nosotros podríamos pensar que es lo mismo, porque dicen casi lo mismo, SQL. Este dice SQL, o perdón, MySQL, o MySQL, también es conocido MySQL, Workbench. Este de acá, aunque tiene el mismo logo, este solamente es MySQL, sin el Workbench. Y el otro, el tercero, es solamente SQL, el SQL Server. Me dicen si voy muy rápido, de pronto no quiero confundirlos. Pero entonces, ¿qué se diferencia estos tres? Son muy similares, pero ¿en qué se diferencia? Digamos que este es como el papá de todos, por así decirlo, el SQL Server. El SQL Server, como su nombre lo indica, es un software diseñado para servidores. ¿Sí? Está diseñado para servidores. Entonces, recordemos que un servidor es un equipo de cómputo mucho más robusto, con un procesamiento mucho más elevado, con un sistema de memoria mucho más robusto. ¿A qué me refiero con robusto? A modo de ejemplo, estoy haciendo un paréntesis del paréntesis, perdón. Un computador, nosotros en el computador de la casa que tenemos actualmente puede tener, ¿qué? 4, 8 gigas de RAM, más o menos, tal vez. Un servidor pequeño puede tener 64 gigas, y eso es pequeño. ¿Sí? A veces los servidores que son muy robustos, tienen mucho procesamiento, ya no manejan memorias en gigas, sino en teras. Entonces pueden tener 8 teras, 10 teras de RAM. Ojo, esto no es disco de almacenamiento, es de RAM, de la memoria que nosotros podemos tener de 8 megas. ¿Listo? Esto es como para hacer una acotación. Listo, cierro paréntesis. Entonces, eso es un servidor. ¿Listo? Un equipo de cómputo que está destinado a trabajos mucho más pesados y que trabajan 24/7, 365 días del año. ¿Listo? Trabajan todo el tiempo están encendidos. Entonces, este software está diseñado para ese tipo de equipos. En el caso de la compañerita, sí, ella lo tiene en el computador, yo lo puedo tener en el computador, claro, ya también lo puedo tener en el computador, pero este tiene un pero, ya les digo cuál. Todo tiene pros y tiene contras. ¿Se puede utilizar en un computador normal? Claro, se puede utilizar normal. Y ya les digo qué pasa. Paréntesis acá. Vamos con MySQL. Resulta que MySQL es como el hijo pequeño del SQL Server. Son muy similares, pero cada uno, esto es un software que me permite la administración y este es otro software que me permite la administración. ¿Cómo así? A modo de ejemplo, a ver, tengo este programita que creo que lo conocen, ¿lo han visto alguna vez, cierto? Un Word, tengo un Word. Digamos que este Word es mi SQL Server, pero también a veces yo también puedo escribir y puedo hacer cositas en este otro, que es un bloc de notas. Entonces, el bloc de notas es como un hijo pequeño de Word. Y esa es más o menos la comparación entre uno y otro. El SQL Server es mucho más robusto, mucho más grande, tiene muchas más opciones. Y el MySQL también funciona como un bloc de notas. Es pequeño, funcional, sí, para algunas cosas, pero también tiene límites. ¿Cuál es la diferencia realmente entonces entre una y otra, que uno es más robusto y el otro no? Que para tener SQL Server en el entorno empresarial necesitaríamos un licenciamiento. Necesitamos comprar una licencia. Hay que comprar la licencia de SQL Server. Pero si nosotros, y SQL Server, por tener licenciamiento, nosotros no tenemos límite en la cantidad de información que podemos almacenar. No hay límite. El límite son nuestras máquinas. De pronto, el disco duro que tengamos instalados en el servidor. Si el servidor no tiene un disco muy grande, pues el límite es el disco duro. Pero en realidad, SQL Server permite tener la cantidad de registros, filas o información sin límite alguno. A caso diferente a MySQL. MySQL sí tiene un límite, porque es gratuito. Este no requiere licenciamiento, por eso lo podemos descargar directamente de la página. Por eso nos podemos registrar porque no pide licenciamiento, no requiere licenciamiento. Pero las bases de datos son limitadas, o sea, tienen un límite. ¿Sí?
Si de pronto estamos haciendo nosotros algún trabajo o algo muy pequeño que no requerimos gran cantidad de información, podemos utilizar MySQL. Pero si ya es algo más robusto, ya tendremos que pensar en SQL Server. ¿Listo? Y adicional en un servidor. O sea, ya se van imaginando los costos, ya son a nivel de empresa. ¿Listo? Entonces, este para el ámbito hogar o no tan profesional, no tan robusto, podemos utilizar MySQL sin ningún inconveniente. Hay otros, ¿no? ¿Cuál es la presentación? Lo que yo les mostraba ahorita. Al principio. Este de acá. Este de acá. ¿Sí? Estamos viendo, en este caso, MySQL y SQL Server. Pero hay otras. Postgres también requiere licenciamiento. Ah, no, mentiras. Postgres no requiere licenciamiento. Oracle requiere licenciamiento. Y algunas que requieren licenciamiento, otras no. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre SQL Server y MySQL. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre MySQL, que este es el que tenemos acá, y este que es MySQL Workbench? Que básicamente lo que nosotros vamos a entrenar a mirar primero es esto, el Workbench. Y el Workbench es lo que nos permite hacer es esto, estas tablitas. Con MySQL Workbench no vamos a colocar esto, no hay texto, no hay contenido, solamente está así, literal. Estamos creando las tablitas. Estas tablitas las vamos a crear en MySQL Workbench. Eso es lo que permite Workbench, solamente crear la tablita. No me permite llenar registros. Para eso ya tenemos que remitirnos o a SQL Server o a MySQL. ¿Listo? No sé, creo que me extendí mucho. Perdón, cierro un paréntesis. Espero haber sido claro. No sé si quedó una duda o los confundí más. Profe, sí, me quedó súper claro, a mí me quedó claro, muchas gracias. Ah, bueno, excelente. Qué bueno. Me preocupé por un momento y me extendí demasiado. Listo, entonces, ya tenemos instalado el MySQL Workbench. Te recomiendo entonces en tu caso, pues instálalo de todos modos para aprender a hacer la creación o el diseño. Esto es un diseño de tablas, básicamente, el Workbench. ¿Listo? Ya después, cuando ya tenemos diseñadas las tablitas, es cuando empezamos a ingresar la información por MySQL. Listo, entonces, una vez instalado nuestro aplicativo, vamos a ejecutarlo. Entonces nos queda de esta manera, lo abrimos, se quedó abriendo. Ah, perdón, es que tengo doble pantalla, me abre en la otra pantalla, entonces me disculpen, ya lo muevo aquí. Y aquí ya estamos. Welcome to MySQL Workbench. Nos da la bienvenida y así nos aparece. Así como me aparece a mí, les va a aparecer a ustedes exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro primer aplicativo. Ojo, sí, dije el primero, porque resulta que para que este aplicativo funcione bien, tiene que tener instalado el MySQL. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de instalar MySQL, por ejemplo, con el famoso WAMP o el SAM. A ver, les muestro gráficamente cómo sería eso. Entonces se escribe así, WAMP Server. A ver, de pronto si por el icono de pronto lo reconocen, si lo tienen instalado, es este icono, WAMP Server. ¿Qué me permite el WAMP Server? Es otra aplicación que me instala Apache, me instala MySQL y me instala PHP. Esto ya es para empezar a hacer diseño y empezar a trabajar con bases de datos. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro segundo aplicativo, el OneServer. ¿Cómo se instala? Igual, OneServer, yo le dije aquí imágenes, te le digo todo. Bueno, puede ser uno, puede ser el OneServer, también hay otro que es el, creo que se escribe SAM. Sí, es este, el SAM. También es lo mismo. También me instala los mismos 3 aplicativos. Pero la verdad es que yo prefiero OneServer. Siempre trabajo con este, la verdad. Pero ustedes pueden escoger cualquiera de los dos funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, ahora sí, entramos a OneServer, a la página, y lo mismo, vamos a download. Él nos lleva y nos dice, bueno, OneServer de arquitectura, 6432 bits. Bueno, para los que no saben, una forma de poderlo averiguar es entrando a la información de Windows. ¿Cómo? Vamos a entrar a cualquier carpetica, perdón, otro paréntesis. Y entramos donde dice este equipo, le doy clic derecho, le digo propiedades.
tratando de abrir la otra ventana. Y me abre esta ventanita. Entonces, en esta ventanita me dice qué tipo de computador tengo. Y también me dice, por aquí debe aparecer, vamos a ver si me va a quedar mal. Ay, lo quitaron, no puede ser. Ah, no, no, mentira, no estoy leyendo bien. En esa primera parte, yo dije, esto decía, tipo de sistema. Me dice que tengo un sistema operativo de 64 bits. Esto es muy importante porque dependiendo de la plataforma que tengamos, así no tenemos que escoger el instalador, si no, no nos va a funcionar el aplicativo. Nos va a salir error y no vamos a saber qué es. Y es por esto. Entonces, lo primero identifico que mi computador es de 64. Si mi computador es de 32, pues aquí va a decir 32 bits. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que debo descargar no el de 32 bits, sino el de 64. Entro allí. Me pide formulario. A ver si lo puedo omitir como en el otro. Sí, sí lo puedo, miren acá. You can download directamente. Puedes descargarlo directamente sin llenar el formulario. ¿Pueden llenarlo? Sí, claro, One Server también es gratuito. No es de pago. Todo el software que yo les trato de manejar con ustedes va a ser gratuito, que ustedes lo puedan utilizar. Entonces simplemente vamos a esta opción de acá. Y nos redirecciona a esta paginita. Hay que esperar un par de segundos que este conteo regresivo termine. Una vez el conteo regresivo termine, automáticamente él me va a decir o me va a mandar la descarga. Igual, selecciono donde quiero descargarlo, descarga, lo dejo el nombre si quiero, le doy guardar. Como ya lo tengo descargado, me va a preguntar si lo quiero reemplazar, pues en este caso no es necesario. Ustedes simplemente descargarían, no les va a preguntar nada. ¿Cómo se instala? Igual que el otro. Siguiente, siguiente, siguiente. Miren acá, aquí lo tengo. Entonces simplemente un doble clic. Un doble clic. Se quedó. Ya, ok. Y aquí me aparece, bueno, ¿qué idioma les gusta a ustedes? ¿Francés o inglés? Bueno, más que les guste a ustedes, el cual entienden ustedes, ¿no? Si le van a hacer francés, todo el menú les va a aparecer en francés. Les dice inglés, pues todo obviamente les va a aparecer en inglés. Igual, simplemente le dicen, ok, aquí son los acuerdos de servicio. En teoría habría que leerlo, ¿cierto? Y ustedes deciden si lo quieren aceptar o no. Pues obviamente si le dicen que no, pues no va a poder avanzar. Simplemente acepto, next, nuevamente algo de información, next. ¿Dónde quiere ubicarlo? ¿Dónde quiere que quede instalado? Podemos dejarlo así como está. No es necesario cambiarlo, pueden dejarlo ahí, o si ustedes dominan esa parte, pues lo pueden ubicar donde quieran. Yo por lo general lo dejo por default, donde viene. Bueno, aquí me pregunta que si ya existe, que si lo quiero suscribir, voy a decirle que sí. Seleccionar contenido. Ok, aceptar. No me deja seguir. Ya existe. Would you like? Ok, sí. No me deja sobreescribirlo. Bueno, entonces, en teoría, generalmente debería dar. A ver si pongo algo adicional. Un dato adicional para que listo. Y ahí empezaría la instalación. ¿Listo? Yo la cancelo porque pues no quiero que queden dos aplicativos me creen conflicto. Entonces, esa es la manera y tendríamos las dos aplicaciones. El One Server, que van a utilizar de aquí hasta que terminen ustedes su carrera, que van a necesitar bastante, y el MySQL Workbench, que ya vimos. Entonces, retomando, cerramos esto y volvemos. Caray, ahora me pasé. Bueno, entonces, retomando, si lo miramos, quedamos en que quedamos instalados los dos aplicativos, miramos el tipo de tipos de datos que podemos mirar y quedamos hasta acá. En la parte de definición de columnas no hemos podido mirar qué es esto, pero más o menos la parte superior nos da una referencia en donde aparecen estas nomenclaturas. Cuando entremos allá a Workbench, como ya la tendríamos instalado, entonces el ejercicio para ustedes la próxima vez que ya tengan instalado el Workbench, con eso si al caso lo podemos ir paralelamente. Yo lo voy haciendo y ustedes también lo pueden ir replicando. ¿Listo? Y van mirando cómo es el tema. Bueno, muchachos, por hoy sería hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia o inquietud que tengan adicional. De momento todo súper claro. Muchas gracias. No, excelente, qué bueno, qué bien. Listo, entonces, muchachos,
hasta hoy los dejo descansar, que pasen un resto de fin de semana. Me disculpo porque yo tenía programada la clase para el día de ayer, pero como les dije, creo que el profe tenía otra clase también con ustedes ayer, el profe Leonardo. Entonces, Profe, ¿cuándo no, vamos a seguir viendo la clase contigo entonces? sí, de ahora en adelante continúan conmigo. Siguen ¿Su conmigo en merced ha estas dicho que los martes 7, profe, o qué hora? Sí, eso les iba a comentar. Entonces, primero me disculpa, ya que me disculparon, ¿cierto que sí? Vamos a continuar el día martes. La idea es que nos queden todas las clases para el día martes, para no estar, ¿cuándo era el día? Esta semana la del martes, esta semana el miércoles, no. Entonces vamos a dejarla así fija, si les parece. Martes, 7:30. U 8. O 9. No mentiras, no, muy tarde ya. Listo, profe, sí, yo creo que la hora que ya disponga el martes después de las 7 está perfecto. Sí, yo también creo que pues, sí, yo lo mismo, comparto tu opinión. Entonces, igual, la próxima sesión sería el día martes. Igual yo les estaría compartiendo, ya sea por WhatsApp o por el grupo de Teams. Les hago la publicación y el link también. ¿Listo? El videito yo creo que ya lo pueden encontrar mañana de la sesión de hoy y al igual el material. Ese material que les estoy mostrando se los comparto también para que lo tengan también ahí y el material que viene que nos provee el SENA. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, no los torturo más, no los molesto, los dejo a descansar. Feliz resto de fin de Profe, una semana y nos pregunta. vemos el próximo martes. Sí, señor, cuéntame. Buenas noches, soy el profesor Leonardo. No, Para saludar a los aprendices, saludarlos, profe, Ah, buenas profesional. noches. Estuve en la sesión, muchas gracias. Sí, quería estar acá, pues, oportunidad para invitarlos a que sigan haciendo el proyecto de investigación, esa parte para hacer, y el producto vamos a hacerlo de emprendimiento. Entonces, las sesiones van a ser los viernes, siempre a la misma hora, entonces, para que estemos en esa conexión. Era eso, profe. Listo, profe. Saludar a No, los gracias. aprendices. Estuvo incógnito hoy. Listo, No, profe. disculpe No, que o sea, gracias. es que No, el no, caso tranquilo. es que la conexión estaba ahí toda rara hoy, a veces se iba, se venía. Bueno, me tocó con Tranquilo. el celular porque del equipo no me entró bien, no sé por qué, qué pasaría. Sí. Eso es, Listo, mi a profe, veces pasa. saludos allá a todos. Gracias. Listo, profe. No, usted muy amable. Gracias y feliz noche a todos. Que descansen. Gracias. Profe, muchas gracias igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos, feliz noche.